En esta noche quiero platicarte acerca de viendo la vida como Dios la ve y cómo hay veces que lo que nosotros pensamos que es muy bueno, que nos está yendo muy bien espiritualmente, no es así. Y cuando pensamos que nos está yendo muy mal y que todo está destruyéndose en nuestra vida, es simplemente la mano de Dios que está obrando en nosotros. Y Dios no hace nada por casualidad. Dios ningún ser humano ha nacido sin que Dios se dé cuenta. Hay veces que le atribuimos a Dios capacidades humanas, como de que es tanta gente la que hay en el planeta que no le da oportunidad a Dios de poner atención a todos. Dios no es así. Dios es mucho más allá, tiene más capacidades de las que nosotros podemos imaginar o soñar. Y Dios, cada ser humano ha nacido con un plan. No hay ser humano que Dios no haya planeado. No hay un ser humano que Dios no haya creado. No hay un ser humano que haya nacido y que Dios no lo ame. Dios ama a cada uno. Simplemente que Dios nos ha dado algo que se llama voluntad. Y entonces en esta noche quiero platicarte acerca de cómo ve Dios la vida como Dios la ve. Y el primer punto que quiero que veamos es un regalo que Dios nos dio, que es la imagen y la semejanza. La imagen y la semejanza. Y para entrar de lleno, quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué es esto de la imagen y la semejanza? Bueno, en el Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, aquí se ve cómo Dios está hablando en plural, ¿verdad? No sabemos quiénes estaban envueltos allí, si nada más era el Espíritu Santo, Jesucristo el Padre, o había alguien más. Pero lo que sí vemos es que está hablando Dios y está diciendo que Él tiene el plan de hacer al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza. Y la diferencia entre imagen y semejanza es que imagen es algo así que se ve, ¿no? Como la imagen en la televisión es algo por fuera, la superficie. Pero la semejanza habla del carácter, habla del temperamento, de la forma en la que reaccionamos. Entonces Dios está diciendo, hagamos al ser humano por fuera y también por dentro igual a nosotros. Está hablando Dios de que la forma en la que nos comportamos, Él quiere que sea como la que Él se comporta. La forma en la que perdona, la forma en la que ama, la forma en la que te molestas, porque Dios se molesta por cosas. Y Dios lo que quiere es que tú ames lo que Él ama y que aborrezcas lo que Dios aborrece. Y todo está en su control. Y mira, en Romanos 8:29 lo vuelve a repetir, que Él tiene ese plan que seamos igual a su Hijo. Dice, desde el principio Dios ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. Está hablando de Jesucristo. O sea, que lo que pasó en el huerto del Edén, lo que ha pasado de Sodoma y Gomorra, el diluvio, tantas situaciones en el mundo, no se han salido del plan de Dios. Es simplemente Dios dándole capacidad al ser humano para ser no solo por fuera, sino por dentro como Dios. Y no está hablando de ser dioses, está hablando ser como Dios. Porque hay filosofías orientales donde dicen que tú vas a llegar a ser un Dios. No. Que nos comportemos como Dios, que seamos como Dios, es muy diferente a ser dioses. De hecho, Dios no nos dice que vayamos a ser dioses, ni diosesitos, ni diosesotes. Dios nos llama a que vamos a ser a su imagen y semejanza. Y miren, en el punto 2 que quiero traerte esta noche, es un regalo que Dios nos da, que es parte de su imagen y su semejanza de Dios, es la voluntad. Dios me da voluntad. ¿A qué voy con esto? A que si tú analizas la naturaleza, ningún animal en la naturaleza tiene el poder de voluntad, no tiene el poder de decidir. Si nos analizamos a los patos cuando llega invierno vuelan hacia el sur porque es más templado. Pero no hay, hasta ahorita yo no he conocido un pato más que el pato Donald que diga, no, yo no me quiero mudar, yo me quiero quedar aquí, ¿no? Y él se queda allí en Disney. Pero los demás patos tienen que volar. Todos los demás animales no tienen la capacidad de amar. Todos están gobernados por lo que le llamamos el instinto. No viven en el lugar donde viven, no tienen capacidad de crear tecnología, ni capacidad de decir, ok, voy a decidir hacer el mal. Y dice el perro, ahora me voy a portar malo, y voy ahora, tal vez alguno, ¿verdad?, que decide morder al cartero, pero está dentro de su naturaleza. No hay ninguno que se ha puesto a decir, voy a inventar a ver cómo puedo hacerle para volar. Pero sin embargo, el ser humano puede
y tiene la capacidad de hacer todo eso. ¿Por qué? Porque tiene algo que Dios le dio, que la voluntad, es un regalo que Dios le dio. Y mira, en Deuteronomio 30:19, Dios nos da una advertencia junto con este regalo y dice: el cielo y la tierra son testigos que hoy les he dado elegir entre la vida y la muerte. Y ahí está, lo subrayé, ¿no? Dice: les he dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que nos dicen: ay, es que Dios me está castigando? O por ahí les decimos, a veces a mí me dicen: no te portes mal porque Diosito te va a castigar. Allí los compañeros de la escuela o algo así: ay, Diosito te está castigando porque te portaste mal. Dios en este momento no está castigando a nadie. De hecho, es el tiempo de la gracia. Eso sí, Dios te está diciendo que te da a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, el que camina hacia lo bueno o hacia lo malo soy yo. Y entonces, cuando recibo la consecuencia del camino que elegí, entonces es cuando muchas veces me empiezo a molestar con Dios, ¿cierto o no? Aquí a lo que voy, en este año que termina, tal vez analizamos y decimos: no, es que Dios este año sí me dio hasta por debajo de la lengua. ¿Habrá sido Dios? ¿O habrá sido que tu poder de elegir, tu poder de elección, no lo has utilizado bien? Mira lo que dice Proverbios 3 acerca de cómo elegir bien. Dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Ouch. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Subrayadito: no te creas más sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal, así te mantendrás sano y fuerte. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo no tomo en cuenta a Dios, cuando yo sé un mandamiento y le digo a Dios: no, ¿sabes qué? Esto yo lo voy a arreglar como yo considero que es mejor. Lo que le estoy diciendo a Dios: yo soy más sabio que tú. Y hay veces que le digo a Dios, en la forma en la que me gasto mi dinero, le digo: Señor, yo sé más que tú. Este dinerito yo me lo gasto. Dice en la Biblia, esa es otra cuestión, que muchas veces no sabemos lo que dice la Biblia. Pero cuando sabemos lo que dice la Biblia y no lo hago, es más pecado, ¿verdad? Porque me dice la Biblia: no le debas nada a nadie. Y entonces yo digo: ay, pues es que me lo merezco, es que la tarjeta de crédito, es que... Y entonces estoy pretendiendo ser más sabio de lo que Dios me dice. No hay nada de malo en el crédito, pero sí lo que hay de malo es cuando yo pretendo vivir un estilo de vida económicamente que no me corresponde. También cuando yo le digo a Dios: ay, Señor, es que lo voy a ahorcar, la voy a ahorcar. Aguántame tantito, y Dios te está diciendo que no dure tu enojo más de un día. Ay, Señor, es que si tú vivieras con él o con ella hoy, Señor, aguántame. Estoy siendo yo más sabio, estoy pretendiendo ser más sabio que lo que Dios me dice. Y entonces Dios me da voluntad, pero cuando yo estoy cerca de Dios, esa voluntad es un regalo, porque empiezo a experimentar lo bello que es el obedecer a Dios. Pero cuando yo me alejo de Dios, empieza a ser una gran maldición, porque me empiezo a meter en problemas, y cuando me está yendo muy mal, entonces es cuando pienso que Dios me está castigando, me enojo con Dios. Se los digo porque me ha pasado también, así como ahorita Beatriz comentaba, así también me ha pasado, y me enojo con Dios y le digo: Señor, pues que no éramos amigos, pues qué pasó, hombre, si estoy haciendo tu voluntad. Y Dios me dice: ¿de veras? ¿De veritas estabas haciendo mi voluntad? ¿O de plano ni oraste, ni hiciste como que orabas, y a la mera hora ni te esperaste a que yo te respondiera? Simplemente agarraste monte y me dejaste aquí esperando a que yo te iba a contestar. Tenemos que esperar a que Dios nos responda. ¿Por qué? Porque entonces es cuando nos emproblemamos. Y eso sí, es lo bello de Dios, que hay veces que vemos como que el problema es que Dios se enojó, o vemos que el problema es algo que yo deseaba y no lo conseguí. Pero déjame decirte que el problema no es problema. Cuando estás en Dios, el problema, y es el punto 3, el problema es una llamada de atención de Dios para que te acerques a Él. Y en este año que está terminando, tal vez tú estás sintiendo que te ha llovido mucho, como que muchos problemas, o por otro lado, tal vez te está yendo muy bien. Bueno, es en Hebreos 11, 24 y 25, nos dice bien claramente que cuando hay mucho placer, puede ser que estés en pecado. Mira lo que dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado.
Y le subrayé allí la parte que dice efímeros placeres del pecado. ¿Por qué? Porque hay que admitir que el pecado causa placer. Es por eso que nos llama la atención. Porque causa placer por unos minutos, unas horas o unos días. Pero las consecuencias van a ser, hay veces que temporales, permanentes, a largo plazo. Y entonces es cuando tengo que darme cuenta de que a pesar de que el pecado es placentero, después me cobra muy caro las consecuencias. Y entonces el problema, si yo quiero, es una llamada de atención para yo enamorarme más de Dios. Acabo de conocer una pareja que me comentaba que él no tiene papeles y que estando en iban camino a un juego de béisbol de su hijo y pasaron por un retén y lo detuvo migración. Él ya llevaba tiempo, ya años de conocer de Cristo, pero él no había querido aceptarlo. Su esposa, fielmente cristiana, orando por él y demás, de repente le llaman por teléfono a la esposa que pues el esposo ya lo están deportando. Y ella me comentaba el testimonio de decir, wow, o sea, el problema que pensó ella que era, empezó a orar y decirle, Señor, ¿cómo fue que lo deportaron? Si yo he estado orando por él, intercediendo por él, Señor, ¿por qué no lo protegiste? Y el momento de que lo deportan, allí en Tijuana, en el lugar donde cae a vivir, la gente que está ahí es cristiana. Y entonces le empiezan a compartir de Dios, de la Biblia, y él termina aceptando a Cristo. Llevaba añísimos este hombre sabiendo de Dios, que su esposa iba a la iglesia, pero él no se había querido rendir. Y entonces empieza a entender su esposa que el problema no era problema. El problema era la respuesta a su oración. Y obviamente por eso es este título de la plática, viendo la vida como Dios la ve. Porque cuando yo veo las cosas a nivel de ser humano, yo digo, qué problemón, ya está en Tijuana y su esposa y sus hijos están acá en San Diego, qué problemón. Pero cuando lo veo con la vista de Dios, ¿de qué sirve que esa familia estuviera unida durante los 40, 50 años que pudieran estar juntos, si al final ese hombre se va al infierno cuando llega a la presencia de Dios? Porque nunca quiso rendir su vida a Cristo. Pero ¿qué si ese hombre aceptó a Cristo y sí está separado de su familia? Puede haber unos problemones grandes, lo que tú quieras, pero al fin de su vida ese hombre tiene la vida eterna porque aceptó a Jesucristo. Y entonces cuando tú ves la vida desde el punto de vista de Dios, desde acá arriba, Dios dice, yo prefiero darte un dolor que te cause llorar, sufrir por algunos años, pero el placer va a ser a largo tiempo y te va a traer vida eterna. A dejarte en tu situación cómoda donde piensas que eres feliz, pero al final de tu vida te vas a encontrar con una eternidad en el infierno. La vida como Dios la ve, hay veces que es difícil, pero Dios prefiere decirte, voy a ayudarte a través del dolor, a que aprendas a decidir, a que camines rectamente, a que dejes el pecado, a que te agarres de mi mano, a que ores. Te va a producir dolor, pero al final de tu vida te vas a encontrar con una eternidad en mi presencia. Y entonces, mira lo que dice aquí en Colosenses 3, versículos del 5 al 10, donde Dios es un Padre que me ama y que está interesado en que yo sea santo y no solo en que sea feliz. Dice, por eso, den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero. ¿Se dan cuenta el placer a veces del deleite sexual y también el placer de tener mucho dinero? Dice, pues es lo mismo que adorar a falsos dioses. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo por el que nacimos, parecernos más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Si yo
tengo una vida de placer, uy, nací hijo del millonario, ¿cuál es el millonario de México? Carlos Slim, ¿verdad? O nací hijo del el otro, el gringo, el que es el dueño de Microsoft, de Bill Gates. Están con los ricos, ¿verdad? Anda en busca de esposo, así el hijo del Chapo también tiene mucha lana. Pero aquí a lo que vamos es que ¿de qué me sirve haber nacido hijo de un millonario si toda mi vida me la llevo en los placeres del mundo, y cuando llego a la presencia de Dios toda mi eternidad va a ser en el infierno? Es cuando yo entiendo que Dios prefiere pasarme por tiempo difícil, pero que yo aprenda a ver la vida como Él la ve. Yo les comento, a mí me pasó, por eso se los comparto, porque yo tanto tiempo estuvimos, bueno, mi esposa y yo, compramos una casa que nos gustó muchísimo, hasta el día que la vendimos nos seguía gustando, a la fecha nos gusta y la extrañamos y decimos, ay, la casa. Pero cuando la dejamos ir, pudimos comprender que era el plan de Dios. Vivíamos para puro pagar el mortgage y nunca le bajamos al principal. Terminamos debiendo más cuando la vendimos que cuando la compramos, de tanto que buscamos refinanciarla. 3 veces nos negaron la última vez que queríamos refinanciarla, 3 veces nos lo negaron, y cuando la perdimos nos dimos cuenta y dijimos, bueno, la vida es desde el punto de vista que Dios la ve. Y entonces nuestra oración debe de ser, Señor, no quiero ver la vida desde mi punto de vista acá así al nivel del suelo, quiero verla como tú desde aquí arriba. Y entonces los dolores que pasamos, los sinsabores de nuestra vida empiezan a tener un significado, decir, bueno, Dios me está formando. Y mira, el punto 4 es el que nos explica esto. A la manera de Dios es la mejor manera. A la manera de Dios es la mejor manera. Y cuesta trabajo, sí, pero mira qué bonito dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Es la diferencia entre el pecado y hacer la voluntad de Dios. El pecado me produce placer casi inmediatamente. El hacer la voluntad de Dios toma tiempo. Me va a producir placer, pero va a tomar tiempo. Eso sí, la diferencia es que el pecado, cuando se acaba el placer, la consecuencia de dolor es permanente. Sin embargo, cuando yo hago la voluntad de Dios, el placer se tarda en llegar, pero cuando llega es eterno. Entonces tengo que estar bien seguro, estar leyendo la Biblia. Por eso terminamos de ver 40 días en la palabra. Estar leyendo la Biblia para no desviarme, porque la corriente de este mundo es muy fuerte y me confunde y me hace creer que lo que Dios llama basura es lo más valioso, y lo que Dios dice que es valioso, la sociedad dice, no, eso de leer la Biblia, qué aburrido. Tengo que estar seguro leyendo la Biblia para no desviarme y mantenerme haciendo la voluntad de Dios. Y si no desmayo, entonces voy a cosechar placer, voy a cosechar vida eterna. Y mira Lucas lo que dice, porque Jesús mismo rindió su voluntad e hizo la voluntad de Dios. O sea, Jesús mismo batalló con esto de que, ay, no quiero, qué difícil es. Lucas 22, 41, 43 dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. ¿Cómo oró? Dijo, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Pero subrayado dice, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. Muchas veces voy a requerir hasta la ayuda de un ángel para hacer la voluntad de Dios, pero cuando lo analizo, Jesucristo mismo rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Y de eso se trata. Eso es ahora sí que la expresión de madurez más profunda, más grande, de decir, Señor, en todas las áreas de mi vida voy a rendir mi forma de pensar, voy a rendir mi voluntad, voy a rendir mi poder de elección a lo que tú me digas. Y entonces es cuando voy a empezar a experimentar el placer que me trae el obedecer. Eso sí, antes voy a pasar por tiempo difícil. Dios no me miente. Mira lo que dice Filipenses 2, porque Jesucristo mismo batalló con esto. Filipenses 2, versículos del 8 al 11 dice, y al manifestarse como hombre, está hablando de Jesucristo, hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y aquí le subrayé, y le otorgó, o sea, ya que pasó lo difícil de haberse humillado hasta lo sumo, entonces Dios le otorga el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Primero pasó por el tiempo difícil, tuvo que ser crucificado, morir. Uno diría, ay, pues es que eso de obedecer a Dios, pues mira, me va a costar el morir. Pero mira que aún de los muertos Dios lo levantó y le dio el premio y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre. Dios nos promete lo mismo, pero tenemos que sufrir lo mismo que Jesús, rendir mi voluntad aunque me cueste morir. Y esa es la madurez que Dios busca de nosotros. Y mira lo que dice en Apocalipsis, para que vean la recompensa que Dios nos tiene planeada. Apocalipsis capítulo 2 versículos 26 y 27 dice: a los que, ¿qué va a hacer? Les daré como señal de victoria la estrella de la mañana, y si me obedecen siempre, y ahí está subrayada la recompensa, les daré poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio ese poder a mí. O sea, y aquí viene en otra versión también lo mismo, es el mismo Apocalipsis 2, nada más que esta es la nueva versión internacional. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. ¿Alguna vez has soñado con ser el presidente de Estados Unidos? Bueno, que no lo haya soñado, dice que Dios puede hacer más allá de lo que podamos pedir o imaginar, y nos está diciendo aquí que va a haber recompensa, va a haber placer. Pero en esta vida, en este mundo, venimos para aprender a ser moldeados a la imagen de Jesucristo. No es algo fácil, causa placer. Que diga, tengo que renunciar al placer, tengo que aprender a amar a los difíciles de amar, tengo que aprender a perdonar, tengo que aprender lo que es paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, a ser justo. Y eso va en contra de mi naturaleza. A mí cuando me provocan enojo, pues yo lo que quiero es ahorcarlos, picarle los ojos, sacarle la lengua. O sea, lo que quiero es comportarme como me dicen las personas de este mundo, como me dice mi naturaleza. Pero Cristo, Dios me dice, aprende a cumplir, a comportarte como yo me comporto. A todas las áreas de tu vida, aprende a esperar, a escuchar mi voz, para que tú sepas cuál es mi voluntad. Y hay veces que decimos, ¿cómo voy a escuchar la voluntad de Dios? En la Biblia, en la Biblia. Dios en la misma Biblia dice que Él no cambia. Lo mismo que dijo hace 5000 años a Abraham es lo mismo que nos sigue diciendo hoy. Lo mismo que dijo al principio de la creación en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es lo mismo que está diciendo hoy. Dios no cambia a pesar de que el tiempo avanza. Mira lo que dice, es el quinto punto, con este término, dice, puedes estar seguro. ¿De qué puedo estar seguro? De que los problemas que vienen a mi vida me van a ayudar a crecer si me mantengo amando a Dios. De eso puedo estar seguro. De que los problemas que Dios permite a que vengan a mi vida me van a ayudar a crecer. ¿Y de dónde saco eso? De Romanos 8:28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La condición es de quienes lo aman. Todo me va a ayudar a bien, todos los problemas, aún mis propios errores me van a ayudar a bien si me mantengo amando a Dios. Obviamente, si amo a Dios, voy a buscar guardar sus mandamientos, o sea que no voy a andar pecando a propósito. Puede ser que me equivoque y que me tropiece en una situación que yo no estaba esperando, pero si yo me estoy esforzando, quiere decir que lo estoy amando, y entonces todas las cosas me van a ayudar a bien. Obviamente esta promesa trabaja al revés. Aquellos que no aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mal. Y entonces es cuando vemos que gente muy famosa, tantas artistas, a ver quiénes les gustan allí, tanta artista que hay, aparentemente lo tienen todo, les va muy bien. Uy, mira qué cara, uy, qué cabello, uy, qué cuerpazo, el novio que trae, uy, el carro, el yate, la casota. Pero no están amando a Dios. Todo obra mal a los que no aman a Dios. Al final de sus días, ellos aparentemente dicen, yo lo tengo todo. Pero dice Dios, no, tú no tienes nada. Delante de mí estás pobre y desnuda, le dijo a una iglesia.
cuando esa iglesia pensaba que lo tenía todo, que estaba enriquecida y que tenía vestidos lujosos, y le dice Dios, está en Apocalipsis, le dice: arrepiéntete antes de que yo venga y quite de ti la luz que he puesto en ti. Porque cuando yo veo la vida desde mi punto de vista, yo pienso: ay, lo tengo todo. O al contrario, pienso: no tengo nada, Señor, ¿cómo sufro? Cuando Dios te dice: lo tienes todo. Si tienes a mi Hijo Jesucristo, lo tienes todo. Porque en esta vida estamos para prepararnos para ser a su semejanza, y en la vida eterna allí vamos a tener todo. Termino con Jeremías. Mira, hay quienes les está yendo muy bien, pero no se acuerdan de Dios. En realidad están en problemas. Jeremías 18, tal vez es como te ha ido en este año. Del verso 3 al 10 dice: entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Versículo 4. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. Los alfareros trabajaban el barro. En aquel entonces, yo creo que todos lo han visto, es una como mesita que está dando vueltas, le dan vuelta con la patita así con el pie, y entonces están con las manos así formando la vasija. Pero miren el verso 5, dice: en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, es Jeremías el que está hablando. Verso 6, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Estamos viendo que dice Dios que Él es así como un alfarero que va formando nuestra vida, y que puede estar hablando de decir: esta vasija no está funcionando, no se está dejando moldear, la voy a destruir. Pero mira lo que dice el verso 9. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esta nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. ¿Será que Dios cambia de voluntad? No, lo que pasa es que la vasija es la que decide cambiar de opinión. Y Dios ya dejó establecido, lo leímos allá en Deuteronomio 30:15, que dice que aquí está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Si yo estoy amando a Dios en todo tiempo, es cuando Dios empieza a bendecirme. Pero si yo voy por la vida nada más buscando los placeres que a mí me gustan, o estoy buscando nada más hacer lo que a mí me parece correcto, mi voluntad, y entonces es cuando voy a empezar a cosechar tiempo difícil. Este año, como les digo, 2013, tal vez su vida pasó por tiempo difícil, la mía ha pasado por tiempo difícil, pero ese tiempo difícil es cuando reflexionamos, meditamos en nuestro camino y nos damos cuenta si es que yo te invito a que te hagas un examen de corazón y le digas a Dios: Señor, voy bien. Señor, lo que yo he hecho, las decisiones que he tomado, ¿de verdad son buenas o son motivadas por el enojo, por la envidia, por los celos o por las ganas de sentirme mejor? Ayúdame, ayúdame. Obviamente para yo tener una conversación con Dios, primero tengo que recibir a Jesucristo. Y si en este año tú no estás seguro, no estás segura, es lo mejor que podemos hacer. De hecho, a mí me da mucho gusto que este año que pasó, tuve la oportunidad de bautizar a 4 de ustedes. No están todos aquí, pero es la mejor satisfacción de decir: wow, uno más que pertenece a la familia de Dios. Porque cuando nacemos somos criaturas de Dios, pero cuando yo acepto a Cristo y empiezo a obedecer, entonces es cuando vengo a ser familia de Dios, y es cuando empiezo a tener el poder para cambiar. Así que si no has tomado la decisión de recibir a Cristo, o si no has tomado la decisión de bautizarte, poco a poquito ir avanzando y tener la esperanza de que los problemas nos van a hacer crecer. Dios no nos dice que cuando ya eres cristiano los problemas desaparecieron. Lo que sí te dice es que los problemas van a tener un crecimiento en ti. Los árboles, si ustedes los ven cuando los cortan, tienen así como anillos, y esos anillos no son otra cosa más que cuando el árbol iba creciendo, en primavera creció más rápido y es cuando se ve clarito, y cuando llegó el invierno
se detuvo y creció despacito, y es lo que se ve más oscuro. Y entonces, si tú cuentas los anillos que tiene, vas a poder calcular qué edad tenía ese árbol, cuántos años tenía de edad. En nuestra vida es algo parecido, en nuestra vida espiritual. Dios nos pasa por tiempo de invierno, tiempo difícil, y tiempo de primavera, de tranquilidad. Pero no debemos de perder de objetivo que Dios siempre quiere que estemos creciendo. Porque a diferencia del árbol, nosotros sí tenemos voluntad y le podemos decir a Dios, ya no quiero crecer. Y entonces espiritualmente me quedo de esa estatura. O simplemente decido no crecer espiritualmente y decir, Señor, yo no quiero ser hijo tuyo. Así que el crecimiento espiritual toma mi voluntad, y entonces los problemas me van a hacer crecer, van a ser ese tiempo de primavera en la que crezco, aunque parece que no nos gustan los problemas porque causan dolor. El dolor es muchas veces lo que me hace cambiar y dejar el pecado que hay en mí. Así que no peques. Ese es el tercer punto que quiero dejarte esta noche. No peques, porque el pecado te va a traer consecuencias permanentes. Tienes un momento de placer que tú dices, no son 5 minutos, son 3 días, aunque sean 40 años o 100 años, el precio va a ser permanente, porque tu eternidad va a ser sin Cristo. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y que en este año que está terminando, faltan 2 días, tú le digas a Dios, Señor, lo que pasé en este año ¿fue porque tú me estabas haciendo crecer los problemas que tuve, o fueron consecuencia de mis malas decisiones? Señor, ayúdame. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes y de los que no pudieron venir, que tú les ayudes a crecer, a que se tomen de tu mano, y que cada decisión que ellos vayan a efectuar en este 2014, cada decisión que vayan a tomar, sea orando a ti, pidiéndote tu voluntad, esperando escuchar tu voz. No, Padre, te pido que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, a no ser necios, Señor, y esperarnos a que tú nos contestes, porque ciertamente muchos de los dolores que tenemos es porque nosotros mismos los hemos traído a nuestra vida. Perdónanos, Señor, agrádate de nuestro caminar y ayúdanos a crecer, ayúdanos a aconsejar a otros, amar a aquellos que están en tiempo difícil, a restaurar las vidas de aquellos que el pecado los ha lastimado, los ha tirado, los tiene esclavizados, Señor. Ayúdanos a ayudar a aquellos que están en adicción. Ayúdanos, Padre, a ser instrumento para alcanzar a aquel que no te conoce. Ayúdanos, Señor, a crecer y a que nuestra vida sea como tú la planeaste desde antes de que naciéramos. Ayúdanos a ser a tu imagen y semejanza, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, te doy muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.